minutos. Buenos días, Eury. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Jeremías 12, 7, 8. Bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que nunca se fatigará, nunca tendrá sequía, ni dejará de dar fruto. Amén. 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 Siempre tener a Jehová, nuestro Dios, como fortaleza. Miren. Amén. Antes de hacer mi comentario a propósito de un informe que da el Banco of America, una iglesia aquí, todo eso, amén. Yo siempre empiezo con la fe, siempre. Y a propósito, quiero invitar esta noche a las 7:30 en el auditorio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, en la calle 26 de enero, número 3, en Bellavista, el Ministerio de Hombres. Estaremos haciendo una actividad que se llama Haciendo Inversiones Sabias. Es decir, vamos a analizar, el Ministerio de Hombres, estaremos nosotros, ¿verdad?, dando el mensaje de cómo usted tiene que evaluar lo que tiene que ver con su vida y cuáles son las mejores inversiones que puede hacer. Sé que esta noche a las 7:30 en el auditorio de la Iglesia Palabras de Vida, calle 26 de enero, número 3 en Bellavista, Haciendo Inversiones Sabias. Acompáñennos todos los hombres que puedan ir. Miren, el Bank of America... ¿Hombres nada más? Sí, porque es el Ministerio de Hombres. Es actividades para hombres. Perdón. La semana que viene es actividades solo mujeres y el primer viernes... ¿Y por qué no lo llevan juntos a los dos? No, porque yo lo que es. El primer viernes de cada mes es los matrimonios, los dos juntos. Entonces... el segundo viernes es los hombres y el tercer viernes las mujeres, porque recuérdate que hay cosas específicas de los hombres y cosas específicas de las mujeres. Si yo voy con mi mujer, ¿me dejan entrar? No, esta noche tú vas solo. Tú vas solo esta noche. No, el primer viernes tú vas con tu mujer. Miren, oigan lo siguiente. Y tú sabes que tú no vas. Él va a ir. Metes por fuñir. Esta noche yo lo voy a llevar. No, yo voy a ir, pero mira, cuando sea con mi mujer voy a ir. El viernes te voy a invitar, el primer viernes de mayo. Vamos para allá, el segundo viernes de mayo. Miren, voy a llevar a esta también con su marido. El Banco de América se reunió, vino una comisión del Banco of America, República Dominicana, y se reunió con varios sectores, empezando con el gobernador del Banco Central. Es una verdad, los que hacen siempre este tipo de entidades importantes a nivel mundial, para evaluar cómo van las cosas en cada sitio. Y esa comisión que se reunió, como dije, con mucha gente, varios líderes del país, el Banco Central, algunos legisladores, emitió un informe. Ese informe fue publicado por BofA Global Research, que es un servicio, ¿verdad?, de seguridad bancaria, una serie de cosas del mundo, la división de banca del Bank of America. El Banco of America es uno de los principales bancos de Estados Unidos. Entonces, ese resultado de ese informe, lo primero que dice es que es República Dominicana, oigan esto, aunque es una de las pocas buenas historias que hay en América Latina en términos económicos, dicen, es verdad, lo que ha pasado es una de las pocas buenas historias, pero dice que el 2023, evaluando el año después de recibir todas las informaciones, será de crecimiento y resultados fiscales decepcionantes. O sea, el Bank of America, después de escuchar a todo el mundo y evaluar lo que ha sido, cómo va la historia de República Dominicana, dice que este año, y eso se proyecta también para el año próximo, sobre todo porque lo dicen por las elecciones, será un año de crecimiento y resultados fiscales decepcionantes. Así que el crecimiento no va a ser el que se espera y que las políticas fiscales que se están implementando no van a dar resultados. Y me explico, voy a tratar de las cosas elementales que plantea. ¿Qué dicen sobre el crecimiento? Lo primero dice que hay una desaceleración de la economía y plantean que el crecimiento, que en un primer momento la evaluación de todos los organismos internacionales era de que República Dominicana iba a crecer entre 4 y 5% este año, y dicen no, va a crecer un 3%. Y cuidado, es decir, es una desaceleración que tiene la economía que lógicamente es muy preocupante, dicen ellos. Y lo evalúan en función de cómo ha sido los últimos tiempos, sobre todo, y la proyección que van a tener las políticas fiscales, que ellos dicen tiene que ser ahora una política fiscal mucho más suave, porque la que se ha hecho hasta ahora es muy estricta. Esta tiene que ser un poquito más suave, pero no va a detener el decrecimiento que está teniendo la economía. Advierten lo siguiente, dicen que la extrapolación de las tendencias observadas en enero, ellos evalúan enero y febrero, lo que yo decía, un crecimiento que fue solamente de un 1% frente al crecimiento del año pasado, que fue de un 6% en enero y febrero. Entonces dice, esa tendencia observada conduciría a un crecimiento del año de alrededor de menos de un 3%. Es decir, si se mantiene, lógicamente, esa situación, y ellos entienden que la falta de inversión y una serie de elementos de debilidades que tiene el gobierno en términos de lo que es inversión, no va a provocar un crecimiento de la economía. Una de las
observaciones que hacen, que también nosotros lo habíamos planteado, es el decrecimiento del sector construcción de casi un 11% en este periodo, lo que significa que si no hay un aceleramiento de la inversión y un crecimiento rápido, no se produciría un crecimiento importante de la economía. Entonces ellos dicen, es muy difícil que pueda darse porque este es un año preelectoral. Y en los años preelectorales, lo que sucede es que hay un gasto mayor del gobierno, no inversión. Un gasto mucho mayor. O sea, el gasto gubernamental se dispara, por lo que no se prevé que en el año 2023, mucho menos en el 2024, haya ese incremento, ese impacto extraordinario de la inversión que pueda provocar un crecimiento de la economía. Entonces va a haber una desaceleración. Esa desaceleración, dicen ellos, se muestra claramente en ese decrecimiento interanual de la construcción de un 11.5%. Señores, eso es un golpe demoledor, según ellos, arrastrado por la contracción de la inversión pública. Es decir, la construcción en sentido general, pero en el caso específico de la inversión pública también. Las dos cosas combinadas llevan a que esa caída, que no es solo temporal, o podría ser temporal si el gobierno pisa el acelerador, dice, esa caída de la inversión pública es o puede ser temporal si el gobierno pisa el acelerador, pero hay otras señales preocupantes en el sector construcción, como es la desaceleración del crédito. Es decir, el impacto de todos esos subimientos de las tasas de interés ha llevado una situación difícil en términos de desaceleración del crédito, sobre todo para el sector de la construcción, lo que hemos estado diciendo también, que ellos lo plantean como una de las cuestionantes. Por eso hablan de una política fiscal y de un crecimiento decepcionante. ¿Por qué? Posiblemente se sigan dando la única medida que hasta ahora se ha estado planteando como efectiva, pero esa medida va a seguir provocando una situación difícil, sobre todo al sector construcción. Y yo no digo, ellos dicen a la construcción, pero yo creo que es en varios sectores, porque esa desaceleración del crédito no solamente se ha dado en el sector construcción. Esta subida de las tasas de interés ha afectado casi a todos los sectores productivos, casi a todos, para no decir a todos. ¿Por qué? Porque en la medida en que el dinero se hace más difícil de conseguir, se hace más difícil de conseguir préstamos, se hace más cara todas las transacciones y este nivel de inflación provoca precisamente que todos los sectores estén afectados de manera concreta. Lo otro que plantea el Banco of America es que el déficit fiscal se va a mantener también elevado. Fruto de esta realidad, el sector financiero, no financiero para el 2023, su déficit será de 4%. Es un déficit un poquito mayor que el tradicional y dice que eso también va a ser una de las anclas que va a evitar que haya una aceleración, un incremento del crecimiento. Y habla de dos aspectos que van a aumentar su déficit, que es en el área eléctrica. Dice que lamentablemente el área eléctrica en un año preelectoral es muy difícil que se tomen medidas para bajar niveles o quitar, sino que por el contrario es un reto para el gobierno el seguir manteniendo el déficit que tiene el sector eléctrico y una serie de medidas que no han sido efectivas, y por lo cual este sector eléctrico va a seguir aumentando de manera significativa y por tanto va a afectar todo lo que tiene que ver con el déficit. El único aspecto que plantean, habla de que las pérdidas totales de la distribuidora, que debería ser enfrentarla, debería ser una de las primeras medidas de reforma, entienden que es muy difícil que se haga en este año porque este es un año preelectoral. Es decir, hay que bajar el déficit de la distribuidora, implicaría aumentar el costo de la energía, aumentar la tarifa, pero entienden que no lo va a hacer el gobierno por las elecciones. El único aspecto que dicen que ha sido la tabla de salvación y uno de los elementos más importantes por lo que se puede llegar al 3% de crecimiento es el sector turismo. Dicen que el turismo ha sido el punto brillante de la economía dominicana. En febrero del 2023, 1.9 millones de personas, un 44% por encima de lo que fue el 2022. Ya eso también, David Collado había hecho una actividad. Él evaluaba no solamente los 2 primeros meses, sino los 3. Pero en esta misma orientación del Banco of America que lo dice, que ese ha sido el punto luminoso. Es decir, en términos de turismo estamos de alguna manera compensando este decrecimiento que en todos los otros sectores se prevé que se va a dar. Y prevén que para el año habrá un crecimiento del turismo en sentido general de un 9%, que es un crecimiento sumamente significativo. Salvo el turismo, entiende el Bank of America que en la economía dominicana va a haber una situación muy decepcionante, porque lamentablemente va a seguir creciendo el déficit, no va a haber los niveles de crecimiento que se estaban planteando y además hay grandes retos en lo que tiene que ver con las políticas monetarias fiscales y con el enfrentamiento a la inflación. Esperamos que el gobierno escuche bien, lea bien, así como se reunió
con esa comisión, el Banco Central escuche estas recomendaciones y se puedan tomar medidas más precisas para enfrentar esta situación. Ahora mismo me está llegando una información de parte de productores de arroz dominicanos. ¿Está claro? Ajá. Productores de arroz dominicanos me están enviando esta información. CNBC, la NBC, ¿Qué dice? pronostican la escasez mundial de arroz más grande en 20 años. ¿Cómo? Pronostican José, en el mundo. la Bien. escasez mundial Ay, qué bueno. de arroz más grande en 20 años. Está saliendo la NBC y explican después, ya el lunes yo le voy a explicar Es difícil el panorama lo que mundial. está sucediendo con Ucrania, Sí. que países como Polonia, que apoyan totalmente a Ucrania, Hungría, etcétera, países que antes eran del bloque socialista, no le están comprando el arroz a Ucrania porque quieren proteger su propio arroz. Y hay un problema muy serio con esta situación en el marco de la guerra que tiene Ucrania Dice con Eury Rusia. Cabral que acaba de informar el Banco of America que David Collado seguirá siendo la luz en la tiniebla. Así mismo, el Banco of America. Eso lo Así acaba de mismo. decir el Banco of El America. banco no lo dice, yo lo Que leí. el único punto luminoso va a seguir Yo siendo lo David leí Collado. exactamente. Eso es lo que dice el Banco of El Banco America, of Virgilio. America, sí. Que venimos.